Bien, entonces jóvenes, lo que vamos a hablar es sobre, en este caso, bien, esta es la presentación, la periodificación de desarrollo cultural, segunda parte. Aquí ya no se va a hablar sobre sociedades regionales, ni tampoco sociedades de horizontes o expansivas, sino más bien sociedades cuyo desarrollo autocrático es más extenso. Algunos la llaman imperio, la compararon, la palabra imperio, que es de Europa en realidad esta palabra, ¿ya? La relacionan con este tema que viene a ser de la parte del Perú. Ahora, en el Perú, en realidad, algunos investigadores le llaman sociedades regionales a gran escala, o también, eh, como hacía lo de los incas, más que imperio le llamaban Tahuantinsuyo básicamente, o Tahuantinsuyo regional, ¿ya? Señoríos de gran escala, eso es lo que se refiere. Y ya van entrando acá los chicos, buenos días, ya van entrando acá. Bien, a ver, lo que vamos a hablar básicamente, vamos a utilizar esa palabra, la palabra europea, que es imperio, para abarcar todo este tema que vamos a hablar ahora, que son los surgimientos de imperios en realidad, ¿ya? Eh, Surgimientos del imperio Wari, por ejemplo, del Chimú, de los incas, y antes de ello, buenos días, ¿qué tal? Antes de ello, vamos a hablar también de una cultura que de alguna manera da origen a una que otra cultura de acá, ¿ya? Bueno, en realidad son investigaciones. Se dice que da origen a los Wari, o también que algunos de estos pobladores del Tiahuanaco, ¿ya? Eh, Fueron Manco Cápac y Gonoyo quienes dieron fundación al Cusco. Bien, a ver, vamos a iniciar, ¿ya? Bien, ¿cuál es el objetivo? En este caso es conocer el desarrollo cultural de Tiahuanaco, también saber sobre las características que identifica el Imperio Wari, su decadencia, ¿ya? Aprender sobre la cultura chimú y además identificar un gran desarrollo cultural que es de los incas, el Tahuantinsuyo. Entonces empezamos con el tema. Para ello vamos a ver este pequeño videíto, dice, ¿no? A ver si lo tengo a la mano, ¿ya? Déjame ver. Bien, entonces, ¿de qué cultura y ciudadela se refiere el video? Los que han visto el inicio. 2 minutos me parece que es. ¿Qué dicen? ¿De qué? Chanchán, Chimú y Chanchán, y la ciudad es Chanchán. Ya van a hacer la manito para que no se hable todo junto. A ver, sí, me dijeron, a ver, Chibú, ya, y Chanchan. En acá yo he presentado 4 culturas, o bueno, en realidad 3 o 4 por ahí ya, en las cuales he comenzado con esta cultura, porque a veces siempre hablamos mucho de los incas, pero dejamos de lado otras culturas. Entonces yo he querido comenzar con esto, con una ciudad grande, la más grande en la América prehispánica, ¿ya? En lo que se refiere a la ciudad más grande de barro, en realidad, hecha de barro. Lamentablemente, como es de barro, puede derretirse, por ende, si es que por ahí pasa huaicos, podría destruir todo esto, entonces que está en conservación, ¿ya? Lo bueno es que se conserva bien. Bueno, lamentablemente con los pasos de los años ha estado desmoronándose porque el viento corre y sopla con fuerza y va, de alguna manera, eh, derritiendo, se puede decir así, esta gran ciudad. A ver, ¿cómo era la ciudad y de qué estaba hecho? Ya les dije, ¿cómo era la ciudad y de qué estaba hecho? Creo que ahí en la imagen pasó algunas cositas. Juan Diego, te escucho. Era muy grande y tenía grabados figuras de peces, redes, y Claro, estaba hecho de barro. exacto, lo que dije, no estaba hecho de barro, totalmente de barro. Bien, figura de peces, seguro será por alguna actividad, en el cual va a venir la tercera pregunta. Entonces, ¿cuál sería su actividad económica y en qué destacaron? Ahí también lo dijo. ¿Cuál fue su actividad económica? Con la imagen que tú me dijiste, ha de saber, Juan Diego. ¿Y en qué destacaron? En la pesca, Ya, muy bien, pesca es una de las actividades. ¿Y en qué más o menos destacaron? Dijeron 2 cosas. en Hicieron la orfebrería. Exacto, muy bien. El otro es la cerámica. Bien, hicieron lo que se puede llamar el tumi, el cuchillo ceremonial, que más adelante los incas lo van a usar para las ceremonias rituales. Ahora,
Fueron conquistados finalmente, ya voy a hablar de esa cultura más adelante, ¿ya? Por los incas, ¿ya? Después voy a decirle cuán dificultoso fue conquistar. A ver, entonces entramos a la otra, que va a ser el tema ahora sí. Bien, Tiahuanaco. Voy a hablar de 4 culturas, ¿ya? Extensas, son muy extensas y solo voy a poner a punto las partes importantes. Acá he pegado, por ejemplo, algunos datos importantes, imágenes importantes. Bien, para no demorar entonces, esta se origina más o menos en el Collao, que quiere decir la parte de Puno, ¿ya? Su origen mítico se relaciona con Bolivia, una que está, digamos, para el sureste del lago Titicaca, ¿ya? Cerca de las aguas del lago Titicaca, pero en la parte de Bolivia, La Paz, por ahí. O sea, su capital principal, que es Tiahuanaco, se encuentra en esos lares, ¿ya? Ahora, también tenemos que conocer que esta surge entre los años 200 y 1000 después de Cristo, ¿ya? Su influencia llegó hasta Argentina y Chile, tipo como el Tahuantinsuyo. Toda esa influencia, lo que se puede destacar en este aspecto es que ellos utilizaron diferentes cosas o actividades. La agricultura que ellos utilizaron, ¿ya? Esta agricultura estuvo en los diferentes pisos altitudinales, o sea, como conocemos nosotros el quechua, el suni, el yungay, ellos pudieron manejar su cultura, su agricultura en los diferentes pisos ecológicos, ¿ya? Por otro lado, también conocemos de que aspecto político ellas eran grupos campesinos sedentarios, ya eran campesinos sedentarios, no eran cazadores, sino campesinos sedentarios, donde no había mucho cohesión política, quiere decir que no había un gobernante fuerte que pudiera ser representativo por todos. Si es que lo había, era de un cierto tiempo y después se desmoronaba y se formaba grupos regionales dentro de esta. Así como tipo Grecia, que no había un solo rey, sino había un rey en diferentes polis, igualito, ya más o menos así. Bien, en otro lado vemos que su economía, como le dije, utilizaba una agricultura normalmente en los diferentes pisos altitudinales, quiere decir que en los diferentes tipos de climas, o sea, en un clima frío, en un clima más frío, en un clima veraniego, por eso llegan a las costas también, ¿ya? Bien, también vemos que en su región, específicamente en el Tiahuanaco, en la ciudad principal, ya el frío llegaba a 0 centígrados, por ende tenían que manejar ese tipo de climas, ¿ya? Su dificultad era en realidad el clima en el cual ellos vivían. Ahora, también hay que reconocer que ellos cosecharon la papa, el oyuco, la oca, la quinoa, ¿ya? Que desarrollaron balsas para el lago Titicaca también. Ahora, en el aspecto social, estas satisfacían sus necesidades, pero para poder abarcar todo ese territorio extenso que ellos tenían, utilizaban las típicas enclaves, que más adelante esta palabra enclave se va a utilizar para lo que se refiere al gobierno de la guía para tomar posesión de algunos, se puede decir obreros para que trabajen, o se puede decir campesinos para que trabajen en sus tierras. Entonces lo mismo, ellos hacían relaciones con otras personas trayendo a estas personas a sus tierras para que puedan cultivarlas. En pocas palabras, de alguna manera los utilizaban como esclavos, ¿no? Bien, a ver, aspecto cultural tenemos entonces, y es lo más importante en realidad, siempre en toda cultura lo más importante, más allá del aspecto político y económico, es el aspecto cultural que nos deja o que nos muestra, ¿ya? En este aspecto de la cerámica, o sea, en la cerámica podemos reconocer uno de los vasos más importantes que nosotros conocemos, el quero. Entonces el quero nace en esta región, ¿ya? En todo lo que es Perú y Bolivia, básicamente, ¿ya? Es un vaso ceremonial que sencillamente está hecho de barro. Para otros otros lo realizan hecho de madera, como de repente el de los incas, ¿ya? Los colores usados son rojo, anaranjado, plomo, rojo indio, se puede decir acá, y negro y blanco. Se utiliza normalmente para las ceremonias, ¿ya? La escultura, como ven esta imagen de acá, el quero es esta imagen de acá, ¿ya? La escultura, esta imagen de acá, es de un monolito de Benet. Este es un monolito para adorarlo, ¿ya? Eh, un monolito viene a ser uno solo de piedra, en el cual está construida la imagen de su dios. En este caso, su dios, ahorita vamos a hablar, ¿ya? Esculpieron diferentes formas de piedra para darle, digamos, una idea de existencia, ¿ya? Ahora, por otro lado, tenemos la arquitectura. Dentro de la arquitectura destacamos
a la ciudad de Calasaya Capana, y la Portada del Sol, que es una de las más conocidas que se encuentran cerca, en este caso, al lago Titicaca. Estás por Puno, ya básicamente por Puno, entre Puno y Bolivia, por ahí. Bien, a ver, su religión, que es la adoración al dios Huiracocha, también es traído y es heredado por los incas. A ver, esta imagen de acá es, a ver, la del dios Huiracocha, a ver si ven bien. Y esta de acá es la portada del sol. Voy a poner esto de acá hasta el momento. Ya, a ver, ahora sí. Esta es de acá, ya, el dios Huiracocha, la imagen de Huiracocha, que tiene tipo como dos varas. Es justo parecido a la imagen de Chavín, la de los dioses, el dios de las varas. Dime, Juan Diego, te escucho. Profesor, ¿tenían capital? Claro, la capital es Tiahuanaco. Su capital mismo, o sea, la cultura es Tiahuanaco, su capital es la ciudad de Tiahuanaco, ¿ya? Que se encuentra a unas cuantas horas de La Paz, que es la capital de Bolivia. Bien, a ver, la portada del sol, que es una de las más espléndidas, ¿ya? Algunos dicen que de repente esta tiene una puerta a otra dimensión, pero no se ha encontrado la llave de esa puerta en realidad, ¿ya? Porque tiene un agujero, pero no se encontró la llave. Otro dice que lo encontraron y que lo han escondido. Es un mito en realidad, ¿ya? Pero la portada del sol sí existe. No, básicamente se relaciona con que por acá llega el alumbramiento del sol, ¿ya? Es lo que se relaciona. Bien, seguimos, ¿ya? Otra cosa más que hay que agregar son se puede decir, estas cosechas que tenían, ¿ya? Los camellones, así lo llamaban a las cosechas, los camellones, esta de acá. Bien, entonces, ¿cómo termina esto? Lamentablemente los tehuanacos no sobrevivieron porque las diferencias de repente de sus pueblos que convivían con el mismo Tiahuanaco eran muy distintas a estas, así que en un tiempo de hambruna se separaron, ¿ya? Y dejaron de existir los Tiahuanacos para formar otras regiones, perdón, otras culturas distintas, ¿ya? Por el tipo de clima en que vivían también. Bien, ahora hablamos del Imperio Wari. El Imperio Wari ya está más cercano al Perú, en el centro del Perú. Es el, digamos, después de Tiahuanaco. Tiahuanaco se le considera como un intermedio temprano. Este es un horizonte cultural en el cual se relaciona con una gran extensión. Es el primer imperio, en realidad, el primero que idea, una idea de conquistar tierras, ¿ya? Surge en Ayacucho, básicamente, en el departamento de Ayacucho, domina diferentes territorios. De acá, los incas también toman algunas que otras cosas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los caminos. Ellos también hicieron caminos reales, los caminos del Imperio Wari. Ya también hicieron caminos. Así como el campañán de los incas, el camino real de los incas, igualito. Ellos tomaron posesión de la agricultura de los tiahuanacos. ¿Cuál era? Los camellones. Así lo llamaban ya, los camellones. ¿Está bien? O también más conocido como los guaruguaru. Esa era la forma de agricultura, ¿ya? A ver, a nivel político, su organización política se expresaba en el dominio de diferentes tierras, ¿ya? Pero hubo uniformidad por la cultura, es decir, su cultura misma lo expandieron ellos, ¿ya? Su cultura misma lo expandieron ellos. Ellos fueron los que implementaron la idea de expandir su idioma, el quechua, que más adelante el quechua cusqueño va a invadir todo esto, ¿ya? El quechua de los incas. Este es un quechua ayacuchano en realidad, ¿ya? Bien, también vemos que en este caso ellos también utilizan el tema de la agricultura de los pisos altitudinales, así como los tiahuanacos, o sea, cosechaban en la costa, cosechaban en el Yungay, en el Suni, en el Quechua, en los diferentes pisos altitudinales, ¿ya? Y a la vez también hacían crianza de diferentes tipos de animales, como la llama y la vicuña, básicamente. A nivel social tenemos que hay una élite que monopoliza el poder, o sea, hay un solo poder, ¿ya? Se puede decir una oligocracia, o sea, un grupito que gobierna. Subordinados se contrarían los funcionarios o administradores, después de ellos está el ejército, los encargados del culto, los sacerdotes y luego los artesanos que mantenían el poder estatal. Por último, tenemos el aspecto cultural, que es muy importante, ¿no? En la cerámica, como dice acá, influyen de la cultura de Tiahuanaco. Las imágenes que ellos toman, acá vemos una cerámica, ¿ya? Por otro lado, toman de la cultura nazca los vasos ceremoniales, ¿ya? Los vasos ceremoniales que representan aves y camélidos, que eran dibujantes en ese aspecto los nazquenses, ¿ya? También se toma la arquitectura
como construcción de ciudades en zonas estratégicas. A este imperio se le reconoce, bueno, por ser el primer imperio porque conquista tierras, porque crea una red ya vial, porque construye diferentes ciudades, ¿ya? Hay que reconocer que construye diferentes ciudades. También porque en este caso utiliza la cerámica y la estructura, digamos, de una gran agricultura a través de los pisos altitudinales y la técnica llamada el guaru o los camellones. Entonces, ¿cómo termina este imperio? Lamentablemente, este imperio, que era muy reconocido por diferentes regiones, sufre una hambruna. Entonces se dice que esta, no se sabe muy bien por qué desapareció. Algunos dicen que fueron invadidos por los chancas, pero los chancas eran de otro periodo, entonces no hay mucha relación. Otros dicen que fueron, lamentablemente, por una, digamos, se puede decir por una hambruna, ya porque era muy desolada este lugar, y otros por un desastre natural, los conocidos como los huaicos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, es una idea, la cuestión acá es que esta gente se deshabitó este lugar, dejó las ciudades y se fue a vivir a otros lugares por este tema, ¿no? Por el lugar estaba de repente eh, hecho de, no sé, había originado hambruna o quizás un tema de desastre natural, lo cual hizo que ellos abandonaran el lugar, ¿ya? Entonces lamentablemente se dividió, pero dio origen a otros grandes imperios. ¿Ya? Entonces ahí termina el Imperio Wari. ¿A cuáles dos? Fue al Imperio Chimú por el norte, ¿ya? Y al Imperio, se puede decir, este, al desarrollo cultural de los chinchas, como también el desarrollo cultural, en este caso, de los chancas. O sea, ellos dan origen a diferentes grupos de cultura, a los chimúes, a los chinchas, a los chancas, a los aymaras en Puno también, ¿ya? Eso se dice. Bien, a ver, los chimúes es el imperio del norte en el Perú, es conocido como el imperio del norte, el imperio norteño, porque toma referencias a lo que se refiere la cultura lambayeque, la cultura mochica, ¿ya? Que son anteriores a esta. Esta se origina o se encuentra en la ciudad de Trujillo, que acá se encuentra la ciudad de Chanchán. Se dice por ahí de que cuando los incas tomaron esta posesión, bueno, ellos dijeron de que, bueno, habían construido ciudades dentro de una ciudad. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque se dice, bueno, en cuenta se encontró 10 ciudades dentro de la ciudad de Chanchán, ¿ya? En el cual decían de que si alguien los va a conquistar a 10 ciudades y no a una. Eso es lo que dijo, para que demore. Eso era su intención de ellos en realidad. Bien, a ver, se desarrolló entre los años 1100 y 1460, ¿ya? A nivel político, esta tiene también una idea de leyenda. Está la idea de Taikanamú. Taikanamú dice que salió de los mares del norte y fundó la dinastía Chimú, ¿ya? Solo tuvieron 7 reyes nada más. El gran conquistador fue Michancamán, que llevó al reino a su gran extensión. Posteriormente los incas lograron someterlos. Eso dice la historia. Bien, Michancamán, como todos los demás, usaba siempre, estos fueron los que usaron más el oro que los incas, ¿ya? Siempre sus trajes era de oro, trataban de personificar el color dorado en todo lo que se refiere a su cultura. Por eso es que la ciudad de Chanchán usan el barro porque cuando se seca es tipo color amarillento, ¿cierto? Bien, a ver, tenemos acá el aspecto económico, es una actividad importante, es la pesca, ¿cierto? Usaban redes para ello y también la agricultura, ¿ya? Cosechaban maíz, frijol, calabaza. Consumían carne de llama, de cuy, de lobo marino y peces. Los huachaques era una forma de agricultura hundida, es decir, hundían su agricultura para tomar referencias a ello, ¿ya? Se cultivaba la totora, o sea, dentro de esos huachaques, que era un hundimiento para hacer agricultura, ¿ya? Se cosechaba la totora, que más adelante van a ser los caballitos de totora, o sea, las balsas de totora, ¿ya? Más conocidos como caballitos de totora, que actualmente creo que se utiliza como turismo en La Libertad, ¿ya? Además, también me parece como un deporte. A ver, en el aspecto social tenemos a la cabeza, en este caso era el Siquich. El Siquich era el rey supremo de toda la nación, en este caso Michancamán, por ejemplo. Pero en la ciudadela de Chanchán, como había 10 ciudades,
En cada ciudad había un rey pequeño. Este rey se llamaba Curaca, llamado Alaec. En otros lugares también se le llamaba Alaec, pero el rey supremo era el Siquichi, ¿ya? En la base de la organización estaban los artesanos y campesinos. Ahora, a nivel cultural, tenemos que ellos son reconocidos por la metalurgia, lograron un alto desarrollo de los metales, ¿cierto? Son los primeros que desarrollan estos metales. Uno es conocido como el timú, el cuchillo ceremonial, el que vemos acá. Vemos también de que usaron técnicas como el enmartillado, la fundición, el enchapado, o sea, técnicas que actualmente quizás algunos artesanos utilizan en el norte, ellos lo heredaron de esta cultura. Elaboraron cuchillos ceremoniales, como le dije, máscaras funerarias y narigueras. En la cerámica fue principalmente escultórica, el color más usado fue el negro, ¿ya? O sea, hacían esculturas como tipo los Tiahuanaco, es igualito. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron ideas de los wari de los Tiahuanacos, por eso que utilizaban este tipo de forma. Y la forma que utilizaron fue cuerpo globular, ¿ya? Asa, estribo, ese puente. Bien, ¿qué pasó con los Chimú? Entonces fueron conquistados por los incas. Lamentablemente su gran imperio fue, ellos los incas siempre decían, bueno, iban, digamos, un grupo para decirles que quieren invadir o quieren ser parte de su imperio. Entonces los Chimú no aceptaron ser parte de su imperio. ¿Quién los conquistó? El llamado Inca Tupac Yupanqui, que va a ser el gran conquistador del imperio incaico y que viene a ser el hijo de Pachacuti. Bien, y hablando de ese tema, entonces, vamos a conocer a ese gran imperio, ¿ya? Tenemos tres aspectos importantes, o varios aspectos que vamos a hablar de los incas. Bien, a ver, los incas son el Tahuantinsuyo, ¿por qué? Porque significa los cuatro suyos, ¿verdad? Camino a los cuatro suyos. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro suyos? Se dice que cada suyo representa en realidad un liderazgo permitido dentro de la ciudad de Cusco, por eso que la ciudad de Cusco viene a ser la ciudad principal de todas ellas. Bien, el Antisuyo, que viene a ser el noreste de Cusco, región de Jaguar, así lo llamaban, ¿ya? El Antisuyo, que va a ser, digamos, la parte de la selva peruana. El Chinchaysuyo, que viene a ser el noreste de Cusco, que es la región Tigrillo, Chinchaysuyo, que viene a ser el noroeste de Cusco, ya la parte del norte del Perú con Ecuador. El Collasuyo, que viene a ser el sureste de Cusco, que viene a ser la región Llama, el Collasuyo, que va a tomar la parte de Bolivia, Chile, Argentina, ¿ya? Y el Continsuyo, que va a ser el sureste de Cusco, que va a ser la parte costera del Cusco, ya región Cóndor, la parte costera, se puede decir así, esta parte de acá pequeña, ¿ya? Cada una de ellas tiene también encargado, se puede decir, un curaca mayor, y dentro de eso vamos a hablar de la sociedad a nivel político y social también. Quien está a la cabeza es el Inca, el jefe supremo, el hijo del dios Sol. Quien está después de él es el Auqui, el príncipe que va a ser futuro rey. Él tenía varios hijos en realidad, ¿ya? Que va a ser el futuro Inca. Las panacas reales vienen a ser las familias del Inca, vienen a ser de repente el hermano del Inca, sus descendientes, o quizás su primo del Inca. Las panacas reales son estas. Luego vemos la nobleza de sangre, o sea, se puede decir los parientes cercanos al Inca. Acá vienen a ser de repente, perdón, los hermanos vienen a ser acá. Las panacas reales son, digamos, la familia de los incas anteriores. Y la nobleza de sangre vienen a ser los que vienen a ser los hermanos, quizás los parientes más cercanos, ¿ya? La nobleza de privilegio son aquellos militares que quizás lograron algo y le dieron el privilegio de ser una nobleza, ¿ya? Atunruna viene a ser el pueblo en general, todo el pueblo es Anturruna, ¿ya? Lomitimás viene a ser una parte del pueblo, ¿ya? Del pueblo que va a colonizar otras tierras. ¿Qué hacía? Yo conquisto esas tierras, pero traigo algunos de mis pueblos. ¿Y quiénes son ellos? Los mitimaes. Los yanaconas son, se puede decir, los siervos del imperio, los que servían al Inca, por ejemplo, su servidumbre, básicamente. Ellos perdían su ayllu, o sea, su identidad. El ayllu viene a ser la familia, su identidad. Ya, bien. ¿Cómo nacen los incas? Bueno, la historia dice que nacen por un mito llamado Mancocape Mamaoyo, donde dice que ellos salen del lago Titicaca y que traen una vara. Esa vara se funda en el Cusco. Esa vara por eso es que no existe, porque se puede decir que es fundada en la tierra cusqueña, ¿ya? Manco Cápac y Mamahoyo, entonces, si es que lo vemos a manera racional, a manera objetiva, no son parte del Cusco. Ellos vinieron de otros pueblos. No se sabe de dónde,
si dejamos de lado la parte mitológica, no se sabe dónde. Algunos dicen que son descendientes del pueblo de Tahuantinsuyo, otro dice que son descendientes de los Aymaras. ¿Por qué? Porque los Aymaras fueron antes que los Incas. Otro dice que vinieron del Imperio Wari, ya, descendientes de los Wari, pero no se sabe exactamente dónde vinieron. Pero la mitología dice que salieron de lago Titicaca, ¿cierto? Que vienen a ser hijos del dios. Entonces, ¿por qué? Porque enseñaron técnicas que los hombres no sabían en realidad, como tejer, por ejemplo, como la guerra, ¿ya? Entonces, ellos aprendieron técnicas que no tenían la región del Cusco, los pueblos que vivían ahí. En este caso, entonces, uno se da cuenta que son técnicas que, más, que ya tenían algunas culturas como Tiahuanaco y Huari. Por eso es que se dice que puede haber venido ellos de alguno de estas dos culturas. Ahora, también vemos otra historia, otra mitología que es de los hermanos Sayer, que es un poco más mitológico aún, ¿cierto? Que es que se convierten en piedra alguno, otro se vuelve un cóndor, ¿cierto? Otro lo encierran en una cueva, ¿verdad? Entonces, de aquí también viene Manco Cápac, porque es uno de los hermanos, ¿ya? Entonces, cada una de las historias en realidad trata de verificar o realizar lo que es la realización de la fundación de Cusco. Entonces, más o menos esa es la historia. Bien, acá ya hablamos de esta parte. Esta parte de acá nos habla de los incas en sí. Habían dos, en el Capatcuna, o la herencia real, ¿ya? Habían dos sesiones, el Urin Cusco y el Anan Cusco. El Urin Cusco era los que habían nacido en la parte, se puede decir, en una parte del Cusco, en la parte de arriba lo llamaban, y el Anan Cusco era la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad era la familia del hermano, y la familia del hermano se le consideraba la parte baja de la jerarquía. Por eso es que se le llaman los Sur en Cusco y los San en Cusco. Dentro de los Sur en Cusco, de la rama principal de Manco Cápac, gobernó la región durante un tiempo hasta que gobierna su hijo Sinchiroca, que en realidad era conocido como un gran noble, era una persona buena, ¿ya? Y comprensiva con los demás. Llega a darle la herencia a su hijo Yoko Yupanqui, que era conocido como un inca zurdo, porque usaba la zurda para combatir. Tomó posesión de de todo el Cusco en realidad, todo lo que es el departamento de Cusco, o sea, todo el pueblo que estaba asentado en ese lugar fueron conquistados. Luego Maitacapa, Maitacapa también conquistó esas tierras, siendo el hijo principal de Yoki Yupanqui. O sea, cada uno de ellos son herederos de Manco Cápac, ¿cierto? Luego llega Capa Yupanqui. Se dice en este aspecto a ver, de que Capa Yupanqui viene a ser el segundo hijo de Maitacapa Cápac, ya que el primero había fallecido, pero Capa Yupanqui toma posesión de las tierras, acrecienta las tierras, hasta que ese fallecido es envenenado, se puede decir así. Bueno, algunas historias dicen que fue envenenado, ¿ya? Toma posesión Inca Roca. Inca Roca en realidad no se puede decir que no es su hijo. Él fue considerado un hijo ilegítimo de Capayupanqui porque había conquistado tierras como un general que era. Entonces, él es el que forma la dinastía Anan Cusco, ¿ya? Es un hijo que puede decir que no era hijo legítimo, ¿ya? Para la herencia, pero le dio la potestad de que le heredere las tierras del Inca Capayupanqui. Entonces, Inca Roca forma una dinastía por ese motivo. Yaguarhuaca se dice que él llora sangre, ya porque fue raptado por los chancas, era el hijo de Inca Roca, ya. Esa fue la mitología, que él lloraba sangre cuando fue raptado. Por eso es que lo dejaron huir, los chancas, porque tuvieron miedo pensaba que era un castigo de Dios. Bueno, luego viene Huiracocha, que era su hijo. Se dice que Huiracocha había escuchado la voz de los dioses, ¿ya? Para que él sea el nuevo hijo. Dice que él era el segundo hijo de Yaguarhuaca, no era el principal, ¿ya? Él gobierna el imperio inca. Él se puede decir que estuvo muy cercano a Dios, así lo llamaban, el más cercano a Dios. Huiracocha lamentablemente huyó con su hijo principal, ¿ya? Porque los chancas iban a invadir este caso, al Tahuantinsuyo. Pero acá hay que reconocer que el imperio inicia desde su hijo de Huiracocha. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se dice que Pachacute, Cusi Yupanqui, así lo conocían, ¿ya? Fue una persona que tomó el mando cuando su papá huyó, derrotó a los chancas. Se dice que el dios Huiracocha, es el dios sol, le dio la potestad de poder
darle guerreros de piedra para destruir a los chancas. Es un mito, no se sabe realmente, pero lo que sí sabe es que sí Pachacuti existió, lo que sí sabe es que sí derrotó a los chancas, así como el mito de Troya, ya en Grecia, que sí existió, se dice en las investigaciones, lo mismo acá. No se sabe cómo fue estos guerreros de piedra, pero se dice que en parte sí existió. Bien, Tupa Yupanqui fue su... Pachacuti es conocido, ¿ya? Porque es el gran transformador del imperio. Hizo que el imperio, el idioma se expandiera y, bueno, gobernó todo, dividió las tierras, todo eso. ¿Ya? Tupa Yupanqui es el gran conquistador. Se dice que fue el gran navegador porque él navegó por Oceanía. Cuando llegó hasta Chile, escuchó de algunas ideas sobre unas islas que gobernaban más allá de Chile, hizo balsas y fue hacia allá. Algunos restos de los incas se encuentran en Oceanía, por ejemplo, ¿ya? Gracias a él. Huayna Cápac, lamentablemente, él gobierna todo el norte de en lo que es Quito, Ecuador, hasta que llega su hijo Huáscar y Atahualpa. Atahualpa toma posesión porque era un hijo ilegítimo de Huayna Cápac y una guerra civil, y ahí fallece entonces Huáscar, tomando Atahualpa en mando hasta que llegan los españoles, ¿cierto? Eso más o menos la historia. En acá está el Zapa Inca, el Consejo Imperial, que eran 4 que gobernaban con el Zapa Inca. El Tucurucuy viene a ser el administrador y el Apunchic el que le apoya. El Curaca viene a ser gobernador conquistado, ¿ya? Acá vemos las tierras de los incas. Básicamente la economía, Aini, Minca y Mita, ¿ya? Esas son la básica. Ahora, reciprocidad y redistribución es economía inca que se relaciona con esto. Reciprocidad, yo te doy ayuda, tú me ayudas. Básicamente es eso. Redistribución, hay que ayudar al inca, hay que ayudar a la comunidad, hay que ayudarse a uno mismo. Esa era la idea. Tenemos los canales del Inca, que equivale a un promedio de 30.000 kilómetros, el camino del Inca, el Capañán. El Cusco solo hay 5.200 kilómetros en el camino del Inca. Eh, ya viene a ser el mensajero del Inca. Acá están las tierras que se repartían al sol, al Inca y al pueblo. Así más o menos era la economía del Inca. Utilizaban los andenes para cultivar, de acá, ¿ya? Luego vemos acá lo que se refiere a la educación del Inca, que se impartía a la nobleza, a los demás era solo educado por el Ayu, por su familia, nada más. Tenemos la arquitectura, diferentes arquitecturas como Machu Picchu, por ejemplo. Y en la cerámica ya tenemos como por ejemplo el quero, ¿ya? Y que utilizaba como una bebida, ¿ya? Para beber. La cosmovisión tenemos diferentes dioses acá que ellos expresan. Uno es la Pachamama, por ejemplo, la diosa de la tierra, y el otro es el dios sol principal. Acá está el Viracocha, por ejemplo, el dios de las barras, el Inti, ya cada uno de los dioses que representa a su tierra. El final de los incas fue por la guerra civil de los incas y la sublevación constante de los pueblos que estaban en contra de ellos porque no querían ser conquistados por los incas. Entonces los incas lamentablemente fue una gran cultura que observó las demás culturas, pero lamentablemente perdió porque justo llegaron los españoles en plena guerra civil de entre Huáscar y Atahualpa. Por eso perdieron, lamentablemente fue así. Bien, acá hay unas preguntas sobre los incas, tenemos 3 minutos para responderlas. ¿Las panacas están integradas por quiénes? Chicos, ustedes me responden. ¿Por quién están integradas las panacas? ¿Por quién están integradas las panacas? Vamos, nos quedan 2 minutos y medio. La B, profe. Nobleza de privilegio. No. Sería la La C, la C, la C. Coya y sus hijos. Muy bien. La Coya y sus hijos, la familia real. Ya, muy bien. Los principios de la economía incaica fueron 2. ¿Cuáles son? También es la C. ¿De acuerdo? Reciprocidad y redistribución, ¿cierto? ¿Verdad? Principio. Ahora, acá hay una que dice sobre los Wari, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo de la decadencia de los Wari? ¿Cuál fue? El tema de la deshabitación de los Wari. ¿Por qué? Porque había desastres naturales, ¿no? ¿Cierto? Bien, acá hay una relación de Chimúes con su idea de gobierno. A ver, tenemos acá, pueblo de los chimúes representa a los artesanos, Curaca representa a los soberanos, Curaca representa a la EC y Sichis y a los soberanos, ¿cierto? Básicamente es eso.
Y acá tenemos un link para todos que vean cada cultura, ¿ya? Acá la mita consistía básicamente en el que era el trabajo obligatorio por turnos en el Estado. Esa es la. Y la cerámica y quero consistía en un vaso ceremonial de madera, ¿ya? Eso más o menos es lo que se refiere a las preguntas a estas culturas. Chicos, me queda un minuto. Yo quiero decirles que dejé una tarea, ¿ya? ¿Cuál tarea?